esta sesión vamos a ver cómo podemos hacer una configuración básica de OSPF en equipo Cisco. Estaremos viendo cómo es la selección del router ID para el proceso CPF. Seguidamente veremos los diferentes comandos para activar el OSPF en cada una de las interfaces y comandos de verificación para asegurarnos de que los comandos, la configuración que hemos hecho en el equipo se encuentra correctamente realizada. Entonces, bueno, vamos a ver uno por uno cada uno de estos temas y vamos a realizar esas configuraciones en una topología pequeña de 5 equipos que tenemos preparada, donde vamos a trabajar en 3 de ellos. Los otros 2 están ya preconfigurados. Vamos a verlo. Entonces, estos equipos R2 y R3 están preconfigurados, es decir, ya estos están funcionando con OSPF y nosotros vamos a configurar R1, R7 y R6. Vamos a estar jugando con el router ID, cómo activar las interfaces y cómo verificar el estado en cada uno de ellos. También nos conectaremos a estos dos, pero ya estos tienen OSPF configurado previamente. Vamos entonces, comencemos con el router ID. El proceso de selección del router ID en Cisco es bastante sencillo. Se usa inicialmente la configuración manual que hemos hecho dentro del proceso con el comando router ID. ¿Okay? El comando router ID recibe un identificador en formato de 4 octetos, es decir, A, B, C, D. Router ID y 4 octetos. Es importante tener en cuenta que el router ID que pongamos aquí no necesariamente tiene que ser un IP que sea a la que tengamos conectividad en nuestra red. De hecho, no es necesario que sea un IP válida. De hecho, podríamos poner 255, 255, 255, 1 y perfectamente este podría ser nuestro router ID en el equipo que le hayamos puesto el comando. ¿Okay? Importante de nuevo, recordar que no es necesario que sea un IP válida, no es necesario que sea un IP, si le vamos a poner un IP, no es necesario que haya conectividad con ese IP, aunque se acostumbra a asignar IPs a las cuales exista conectividad en la topología para hacer el troubleshooting mucho más sencillo. Si nosotros sabemos que tenemos un router con el router ID X, es mucho más fácil si nosotros podemos hacer un ping, por ejemplo, a ese IP directamente, en vez de estar verificando cuáles son las interfaces que este tiene activa y ver si hay conectividad. ¿Okay? Pero bueno, si no existe una configuración manual del router ID, pasamos a usar la loopback activa más alta. Importante que sea activa, porque podemos tener 5 loopbacks, pero si 3 de ellas no están activas, no forman parte del proceso de decisión del router ID. Entonces, de las loopbacks que tengamos activas, la que tenga el IP más alto será la seleccionada como router ID. Si no tenemos ninguna loopback activa, entonces usaremos la IP de la interfase activa más alta. De nuevo, activo es importante. Si tenemos 3 o 4 interfaces todas apagadas y solo, bueno, todas no, una sola de ellas es la activa, pues esa será la IP que usaremos como router ID. Para configurar el proceso de OSPF hay dos formas de configurarlo, por lo menos para una configuración básica. Uno, dentro del comando router OSPF y el process ID. ¿Okay? El process ID es un identificador que solo tiene validez dentro del equipo, ¿okay? Es por equipo. De hecho, podemos tener aquí el identificador 1 conectado con otro equipo que tiene el 2. Otro equipo puede tener el 2 también y estos establecerán adyacencia sin ningún problema. Es decir, es significativo localmente y se usa para separar las instancias de OSPF. Es decir, nosotros podemos tener varios procesos de OSPF funcionando en un mismo equipo,
Y por ejemplo, podemos decir que tenemos el proceso 1 funcionando en esta interfase que conecta con estos dos y el proceso 2 con otra interfase. Estos están en el área 0 de este lado y en el área 0 de este lado, y estas áreas no se conectan de ninguna forma, al menos que nosotros lo hagamos manualmente, porque están en diferentes procesos. Tienen diferentes bases de datos. La Link State Database de este lado, de este proceso, es distinta a la Link State Database de este proceso. ¿Ok? Importante entonces que recordemos que se separa la base de datos en el equipo usando por el proceso, y separa es como crear instancias de OSPF para funcionar de forma independiente en dos procesos o varias configuraciones en un mismo equipo. Después podemos configurar las interfaces que queremos que estén involucradas en el proceso de OSPF con el comando network, con una red, una dirección, un wildcard y el área ID. Es importante no olvidar que lo que usemos dentro de estos parámetros va a condicionar qué interfaces están activas en OSPF. No tiene que ver con cómo se publican las redes que están en esas interfaces. Es decir, con este comando lo único que va a hacer es, cuando lo configuremos, es verificar, vale, yo tengo 4 interfaces con la configuración que me han asignado aquí, cuáles de estas interfaces van a funcionar dentro de OSPF. No tiene que ver nada con que esta interfase sea una 10.0.0.0/24 y esta sea otra IP con /25. Lo que usemos como wildcard no va a condicionar la subred que se usa, simplemente definir qué interfaces del equipo van a estar activas en OSPF y en qué áreas. ¿Okay? En algunos casos, la mayoría de los casos, para hacer una configuración limpia, lo que se hace es usar la dirección, la IP de la interfase directamente. Digamos que esto tiene la 192.168.1.1, pues es lo que se usa como dirección, y como wildcard se usa 0.0.0.0. Es decir, solo vamos a activar OSPF en la interfase que tenga esta IP. El resto de interfaces no se ven involucradas. Si tenemos, por ejemplo, varias interfaces en la red 192.168 que tenemos que activar, imagínense que tenemos esta en esta red, también esta, ¿ok? Y queremos activarlas con el mismo comando, podríamos usar 192.168 y poner un wildcard de 0.0.255.255.255. ¿Ok? De nuevo, no condiciona cómo publiquemos la red. Simplemente lo que hace este comando es activar las interfaces que hagan match con la configuración que hemos puesto del equipo. Otra forma que tenemos de hacer, que en mi opinión es mucho más sencilla, es con el comando IP OSPF, el proceso y el área. Esta configuración se hace dentro de la interfase. ¿Okay? Es decir, si estamos en modo configuración, haríamos interface, supongamos que tenemos F00, ¿okay? Y dentro de la interfase vamos a ejecutar este comando. Dependiendo del proceso y el área al que pongamos de parámetros, funcionará esta interfase dentro de, por ejemplo, el proceso 1, el área 0. ¿Okay? Esta configuración, en mi opinión, es mucho más sencilla porque centra toda la configuración del equipo sobre las interfaces. No tenemos que estar verificando la configuración que tenemos dentro del proceso a ver si la interfaz está activa, volver a ver la interfaz a ver si tiene el IP bien configurado. Tenemos toda la configuración dentro de la interfase. Además de que si nos queremos acostumbrar a la forma de configuración de OSPF en IP versión 6, en IP versión 6 no existe el comando network.
Es decir, toda la configuración de OSPF se hace dentro de la interfase. Por lo tanto, si nos acostumbramos de una vez a configurar OSPF en las interfaces directamente con el comando IP OSPF proceso, área y el área ID que queremos asignar, se nos hará mucho más sencillo el cambio a IPv6, porque en IPv6 se usa el comando IPv6 OSPF, número del proceso, área y el área al que pertenece. ¿Okay? De todas formas, es independiente. De hecho, podemos usar el comando network y el comando dentro de la interfase indistintamente en la configuración de un equipo. También tenemos, finalmente, los comandos que vamos a usar. Para verificar que nuestra configuración está correcta, que es show IP OSPF interface, show IP OSPF interface brief, que es una versión reducida de este, pero básicamente nos da la información que necesitamos, por lo menos básica, para hacer troubleshooting y verificar que todo está funcionando correctamente. Y después show IP OSPF neighbors para verificar las adyacencias y los neighbors que tenemos configurados. Entonces, a comenzar configurando R7, que habíamos hablado que iba a ser el primer router que vamos a configurar. Pues nos vamos a R7, aquí está. Vamos a comenzar configurando todo dentro del proceso. Router OSPF1. Vamos a configurar en este router en particular un router ID manualmente. Vamos a poner 777. Fíjense que si vemos las interfaces que están en el equipo, no hay ninguna que tenga ese IP, por lo tanto no vamos a tener conectividad contra el router ID, ¿okay? Que muchas veces se implementa de esa forma para poder hacer simplemente un ping al router ID que nos está publicando los LCA, pero bueno, en este caso no vamos a poder. De nuevo, el router ID es un valor arbitrario y vamos a activar las interfaces que queremos que funcionen dentro de OSPF. De nuevo, recuerden que el comando network solo define cuáles interfaces de todas estas que tenemos aquí van a ser las que van a estar activas dentro del proceso OSPF. Por ejemplo, fíjense que todas tienen como común la red 10, por lo que yo podría decir que quiero que la red configurar 10.0.0.0 y poner como un wildcard 255, otra vez 255, 255, 255. Esto activaría cuando OSPF ve el proceso ve esta configuración, dice, vale, quieres activar OSPF en todas las interfaces que comiencen con la red 10 sin importar lo que venga después, ¿ok? Activando efectivamente todas estas interfaces en OSPF. Vamos a configurarlo así en este equipo particular. Ponemos network 10.0.0.0.0 0.255.255.255 y todas estas interfaces están dentro del área 0. Si vemos aquí en nuestro diagrama rápidamente, fíjense que tenemos a R7 que está todas sus interfaces dentro del área 0, incluida esta y esta, que en realidad creo que están arriba, pero router 8 no lo vamos a configurar. ¿Okay? Entonces, bueno, borramos aquí rápidamente, volvemos y vamos a verificar cómo está la configuración de las interfaces. Vamos a ver, fíjense, con Show IP OSPF Interface nos va mostrando cada una de nuestras interfaces, cada una de esas interfaces que están activas dentro del proceso y los parámetros. También podemos especificar una individualmente para solo ver esa información. Vamos a trabajar sobre esta y podemos ver que este comando nos muestra bastante información sobre el proceso. Alguna más de la que vamos a ver ahora, pero por ejemplo podemos ver el IP, el área en donde está funcionando esta interfase, el router ID que hemos seleccionado, el tipo de red, porque tenemos una interfase FAS00 y usa como tipo de red broadcast por defecto, el coste de esta interfase, es
Es decir, el estado, si hay un DR y un BDR, recuerden broadcast, esto es un tipo de medio multi-access, por lo tanto se selecciona un DR, tenemos quién es el DR, veremos más adelante para qué se usa la prioridad, pero bueno, es un parámetro que podemos verificar aquí. Podemos ver quién es el router designado, que en este caso solo R7 es el que está configurado esta es la interfase que conecta R7 con R8, que no lo vamos a configurar en este caso. Pues en este medio R8 no está configurado y por lo tanto él es el DR en este segmento, ¿okay? Porque no hay negociación todavía con R8. Pero bueno, fíjense, los timers, hello, dead, wait, después vamos a ver cada uno de estos timers más adelante. Y por ahora nos vamos a quedar con esta configuración. Con estos parámetros vamos a ver cuando levantemos las adyacencias en el resto de equipos cómo se modifica el output de este comando. Entonces, bueno, tenemos este router listo. Tiene todas sus interfaces activas en OSPF. Vamos a volver aquí al diagrama. Configuramos, por ejemplo, R6. Vamos a R6. Vamos a configurarlo de la otra forma, la que a mí me gusta más. Vamos a dejar que el router ID se seleccione automáticamente. En este caso será la loopback más alta. Vamos a ver. Tenemos efectivamente la loopback 10.100.6.0 y vamos a activar OSPF en las interfaces que nos interesa. Nos interesa la interfase que conecta con router 7, que sería la F01. Vamos a poner IPOSPF 1, área 0. La interfaz está en el área 0. Y también nos interesa configurar la que conecta con R3. Pero vamos a poner IPOSPF 1, área 0. De nuevo, número de proceso y el área a la que pertenece. Como R3 ya estaba configurado, fíjense que la adyacencia levanta automáticamente. Podemos ver con este comando, show IPOSPF, nos muestra bastante información. Por ahora bastante más de la que necesitamos, pero podemos ver como datos interesantes el router ID que hemos seleccionado, ¿okay? Para cuál proceso es esta información que se está desplegando, con serie de valores de timers, LSAs, etcétera. Por ahora no nos interesa, y que estamos configurando en el área 0. Si bajamos un poco más, perdón, la información de esta área, ¿okay? Cuántas interfaces tenemos en el área 0, si hay autenticación configurada en esa área, etc. Por ahora vamos a dejarlo así, es por este comando. Creo que lo usaremos mucho más cuando veamos temas más avanzados de OSPF. Vamos a ver, por ejemplo, esta interfase. Fíjense que es el mismo comando que vimos en router 7. Vemos el router ID, el área a la que pertenece. Esta es una interfase point-to-point, es una interfase serial que conecta directamente router 6 con router 3. ¿Okay? Tenemos que el router ID de este router es .6.6 y está adyacente con .3.3. Acuérdense, todos los routers tienen unas loopbacks configuradas con la 10.100.0.0. Bueno, dependiendo del número del router, modificamos estos dos octetos. Entonces, bueno, tenemos, estamos adyacentes con ese equipo, tenemos un neighbor count de 1 y estamos adyacentes con 1. Porque es una red point-to-point. Solo podemos tener dos equipos en un enlace point-to-point. Veremos que en enlaces donde hay más de un equipo, por ejemplo, tenemos un switch configurado con varios routers, pueden haber neighbor count, digamos, 3, pero estamos adyacentes únicamente con 2, con el DR y el BDR. ¿Okay? Para esto es lo que nos indica estos dos parámetros. De nuevo, los hellos, los timers, esta información sigue igual en cada uno de los equipos.
Vamos a configurar entonces el último equipo que nos falta, que sería R1. Vamos a R1 y este lo vamos a configurar de nuevo con el comando showIP o CPF y el proceso y el área. Claro. CPF interface brief. Vemos las interfaces que tenemos activas. Queremos activar esta, que es el segmento que conecta R1, R2 y R3. Este que está aquí. ¿Okay? Esto está en el área 1. Y queremos también activar la interfase que conecta con R7. Entonces, vamos a la interfase 1, área 1 en este caso, porque esta es la que conecta con el área 1. Y en la aquí teníamos un debug activo. Vamos a quitarlo, por ahora no lo vamos a usar. Ok, y la otra interfase, ya la perdí, era la F01, que es la que conecta con router 7. Y esta está en el área 0. Fíjense que este equipo entonces tenemos que esta interfase, la que conecta con router 7, está en el área 0 y la que conecta con este segmento multi-access está en el área 1 y conecta con R2, R3. Como este es un segmento multi-acceso, pues aquí habrá una elección de quién es el DR y quién es el BDR. Vamos a verlo. Por ejemplo, showIP OSPF interface F00. Fíjense que podemos ver de nuevo el router ID que hemos seleccionado para este router, que se encuentra conectado con un network type broadcast. Somos un DR Other, es decir, recuerden que en segmentos de multiacceso se selecciona un DR y un BDR. El resto de los equipos, ¿okay?, si no son ni DR ni BDR, son DR Other. ¿Okay? Y este es el estado que se nos presenta aquí. Podemos ver quién es el DR, ¿okay?, cuál es la IP de su interfase. Fíjense, es el router ID 10.100.3.3 y su interfase es la 10.0.123.3. ¿Okay? Es la interfase en el segmento que comparten. Podemos ver los timers, de nuevo esa información es igual. Y fíjense aquí abajo tenemos neighbor count 2 adyacente con 2. Son solo 3 equipos conectados en un segmento. Por lo tanto, el neighbor count y las adyacencias son el mismo. Si hubiese un cuarto, podríamos decir que hay 3 neighbors, pero estamos adyacentes solo con el DR y el BDR. ¿Okay? Bueno, vamos a terminar de ver, por ejemplo, vamos a ver cómo se ve la tabla de enrutamiento en este equipo. Fíjense, ya estamos aprendiendo todas las rutas. Vamos a verificar los neighbors. Bueno, que ya vimos que subían todos, pero creo que en este output no lo habíamos visto. Fíjense que tenemos los diferentes router ID de los vecinos a los que estamos conectados y el estado que tienen. El dead timer, la dirección IP, ya esto no, o sea, la dirección de la interfase que tienen los vecinos a los que estamos conectados y por qué interfase los conocemos a cada uno de ellos. Fíjense en lo siguiente. Por ejemplo, en este segmento, en donde están conectados router 2 y router 3 es el DR, router 2 es el BDR. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros seríamos DR Other. Lo podemos verificar con la información de showIP o SPF interface F00. De hecho, vamos a verlo rápidamente. Perdón. Sería showIP o SPF interface F00 y podemos ver que nuestro estado es DR Other. Ahora, fíjense, vamos mejor a, por ejemplo, ¿qué equipo tenemos?
a R2. Sí, R7, R2 o R7, que son los que están más lejos. Veamos aquí, show IP route. Quiero mostrarles algo importante. Fíjense lo siguiente. Tenemos aquí, OSPF usa identificadores en las rutas dependiendo del tipo de ruta que sea. Por ejemplo, fíjense que tenemos O, O significa rutas dentro del área en donde está el equipo dentro, o sea, internas del área. Y aquí tenemos un OIA. OIA es entre áreas. Entre áreas. ¿Ok? Fíjense, tenemos O y IA. OSPF interárea. Intra y inter entre áreas. Esta es un prefijo que nos está viniendo desde el área 1, que es donde conecta, es ese segmento donde están conectados los tres equipos. Está R1, R3 y R2. Perdón, R2. Y en este segmento que están conectados por esta red, esto está en el área 1. R7 está conectado a través de R1, o sea, R1 y R3 son ABRs y están inyectando esa información a el área 0, que es donde está R7, y por eso vemos que esa ruta es OIA. ¿Okay? De hecho, podemos verlo rápidamente aquí en el diagrama. Vamos a limpiar esto y vemos que este segmento 10.0.123 que está en el área 1, R7 lo ve como OIA porque es información que viene de otras áreas y que están inyectando al mismo tiempo los ABR, que son R3 y R1. De hecho, si queremos profundizar mucho más en esto, aunque no es la idea de esta sesión, pero si vemos la base de datos de OSPF, fíjense que tenemos summary LSAs del tipo 3 anunciados por R1 y R3, de nuevo los ABR, describiendo el segmento ese donde están conectados R1, R2 y R3, que es la 10.0.123. De todas formas, esta información la vamos a ver más adelante, cada uno de los LSAs, y profundizaremos mucho más. Entonces, bueno, creo que eso es todo lo que necesitamos por ahora. Recuerden entonces, a modo de resumen y para cerrar esta sesión, que el router ID es muy importante. En el caso de Cisco, se selecciona inicialmente por la configuración que hagamos interna del proceso con el comando router ID. Segundo, si no existe esa configuración, la loopback más alta que tengamos activa en el router. Si no tenemos ninguna loopback, entonces la IP más alta de cualquier interfase activa en OSPF. ¿Okay? Tenemos dos formas de configurar qué interfaces queremos que estén activas en el proceso. Uno, dentro del router OSPF usando el comando network, que vimos que selecciona las interfaces y las asigna a una área. Seleccionamos asignando una red y un wildcard para hacer match con esos dos valores. Y después tenemos la configuración por interfase con el comando IP OSPF, el número del proceso y el área que queremos que funcione esa interfaz en particular. Y después vimos los diferentes comandos de verificación, show IP OSPF, interface y la interfaz que queremos ver para ver parámetros, por ejemplo, como el DR, los timers, el router ID, los intervalos del hello y el dead, creo que eso ya lo mencioné. Y después tenemos la versión reducida con el comando show IP OSPF interface brief, que nos muestra el router ID, la interfase que tiene asignada al vecino, por qué interfase. Es un comando que es muy usado para verificar el estado del router y para hacer una verificación rápida de cómo está configurado OSPF. Y después tenemos el comando show IP OSPF neighbors, que nos da de nuevo información de quién es el DR, cuál es el estado de la adyacencia, si es full, si es two-way, nos lo mostrará en ese comando.
y información, por ejemplo, del dead timer, etc. Y eso es todo lo que sería una configuración base de OSPF. Más adelante iremos subiendo en el nivel de complejidad y en el nivel de detalles con el que vamos a estar trabajando con OSPF. Y esto es todo por esta sesión.